El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. El domingo pasado, la parábola de las 10 vírgenes nos invitaba el Señor a estar preparados, a estar vigilantes, a estar despiertos para la venida de nuestro Señor. Y ahora da un pasito más
la enseñanza de este capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que se conoce bíblicamente como un discurso escatológico predicado por el Señor, es decir, una predicación que nos habla de la venida del Señor en los últimos tiempos. Y para estar preparados es necesario, queridos hermanos, poner a trabajar los dones que hemos recibido de nuestro Señor. Porque nadie se va a preparar si se cruza de brazos. Al Señor no lo vamos a estar esperando de brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada. No, esa no es la forma que vamos a esperar al Señor. Si el Señor nos ha dicho el domingo pasado, prepárate, hoy este domingo te dice, nos dice, prepárate trabajando los dones que yo he puesto en tus manos. Y la parábola de estos tres trabajadores que predica el Señor, que reciben estos dones que no son de ellos. La palabra don significa que lo recibo, que no es mío, que es otro el que me lo da. Y aquí se ocupa el símbolo del talento. Talento en el tiempo de Jesús ciertamente era como una especie de dinero. Dicen los estudiosos pues que era como un lingote de plata que equivalía a un día de trabajo, supuestamente 60 denarios. O sea que el famoso talento era algo concreto, era algo monetario, de valor. Eso era lo que estaba ahí recibiendo estos hombres. Pues el Señor los llamó y les dijo, les voy a entregar mis talentos, mis dones, mi dinero. Llamó a 3, a los 2 primeros, 5 millones, 2 millones. Tomen este dinero, tomen estos talentos y vayan a trabajarlo. Échenlo a producir. Y a un tercero le dio apenas 1 millón, un talento. Igualmente el Señor le dice, tómelo, póngalo a producir, trabájelo. Yo me voy, no sé cuándo voy a regresar, pero cuando regrese sepan que a los 3 los voy a llamar a cuentas. Les voy a pedir cuentas de estos talentos que yo hoy les estoy entregando antes de mi partida. Y ahí se fue el Señor. Y aquellos tomaron los talentos. Hay un detalle muy importante en esta primera parte que dice la parábola. A cada uno le dio según su medida, según su capacidad. Y es que el Señor nos conoce, hermanos. Y somos creación de su amor, de su misericordia. Él nos ha creado. Él sabe con qué nos ha creado, qué Él nos ha dado a nosotros, creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el que nos conoce bien no nos va a pedir lo que no nos ha dado. Nos va a pedir aquello que Él sabe muy bien que está en nuestras capacidades. Aquello que nosotros bien podemos producir. Dios no nos va a exigir más de la cuenta. Nos va a exigir exactamente lo que Él sabe que podemos darle porque Él nos ha creado. Él sabe hasta dónde podemos llegar, hasta dónde está nuestro límite, porque es nuestro Padre creador. Ese detalle es importantísimo al inicio de la parábola. ¿Y qué pasó? Bueno, ciertamente aquellos recibieron sus talentos, se fueron a trabajarlo. Los 2 primeros
aprovecharon los talentos, los echaron a trabajar, a producir y fueron capaces de doblar la ganancia. Me dio el Señor 5, ya tengo 10, me dio 2, ya tengo 4. Hermanos, en esta parte de la parábola, con estos dos primeros ejemplos, la enseñanza del Señor es: tú tienes que poner a trabajar tus talentos. Tenemos que ponerlos a trabajar. Talento que no se trabaja, talento que se pierde. Así es sencillo. O sea, Dios nos ha dado la inteligencia, un coeficiente intelectual, nos ha dado capacidades, pero somos nosotros los que tenemos que trabajar, ejercitar esas buenas cosas que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de aprender porque tenemos la razón. Todos tenemos esa capacidad de estudiar, de prepararnos. Pero por muy inteligente que sea la persona, pero si esta persona no estudia, no se prepara, de nada le sirve. Le pueden hacer un examen, ¿verdad?, psicológico, y puede tener el coeficiente como el de Rubén Darío. No sé cuánto era, pero me imagino que era un coeficiente altísimo. Sí, puede ser en potencia una mente brillante, un Rubén Darío en el futuro. Pero si ese muchacho, si esa persona no estudia, no va a desarrollar nada. No va a desarrollar ningún talento. Ahí se va a quedar con ser un futuro triunfador, un futuro para su patria, para su familia, para su país. Pero si no se prepara, si no estudia, no va a llegar a ningún lado. Entonces, tenemos que trabajar nuestros dones. Y el trabajo supone eso, ponerme a esforzarme para alcanzar, desarrollar mis talentos, las destrezas y las habilidades. Eso no vienen, eso no es que van a caer de repente, no. Eso se desarrollan en el ejercicio de tu trabajo, de tu empeño. Un deportista, por ejemplo, aquí cuando vienen los buscatalentos de los deportistas, y por ejemplo, miran a un muchacho de 14 años que tiene potencial, por ejemplo, para ser un buen lanzador, un buen pitcher en el béisbol. Y viene el buscatalento y mira que ese muchacho tiene las condiciones físicas, porque todo eso tiene sus medidas. Le ve lanzar la pelota a casi 90 millas por hora, dice: chocho, este muchacho sí tiene futuro, tiene talento. Pero, entonces, una vez que lo firman, ese muchacho tiene que trabajar duro. No es porque, verdad, como que tiene esos talentos naturales, no quiere decir que va a llegar a las grandes ligas y por así. Tiene que llevar todo un proceso de trabajo, de entrenamiento. Tiene que sacrificarse, tiene que esforzarse, tiene que renunciar a muchas cosas. Tiene que someterse a un régimen, a una disciplina. Tiene que disciplinarse. Si ese muchacho no se disciplina, no se somete a un régimen, puede tener buenos talentos para ser el número 1 en cualquier liga profesional, en las grandes ligas, si ustedes quieren. Pero si ese muchacho no se disciplina, no se esfuerza, no se deja moldear por los profesionales de ese deporte, no va a llegar nunca. ¿Y cuántos en Nicaragua así se quedan, verdad? Los firman jóvenes de 15, 14, 16 años y no llegan
a ser profesionales en su deporte. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan, porque no se someten a un régimen, a una disciplina, porque no moldean sus talentos naturales, por lo tanto no crecen esos talentos. Quedan ahí y al final se pierden. Al final se pierden. ¿Por qué? Porque los años van pasando y las fuerzas y las condiciones de nuestra naturaleza humana, si no se aprovechan cuando las tenemos, después se pierden. Es como cuando, ¿verdad?, nosotros queremos hacer una actividad física, que cuando estamos jóvenes la hacíamos sin ningún problema, sin ningún problema. Pero cuando ya tenemos más de 60 años, no nos vamos a poner de ridículo a querer hacer lo que hace un joven. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos duele la chincaca, inmediatamente nos suenan todo el esqueleto y todos los huesos y hasta nos podemos lesionar. Ya no tenemos las mismas condiciones. No pensemos que estamos jovencitos. Hay algunos que así piensan, se sienten chavalones todo el tiempo. Está bueno que tengamos pues motivaciones, pero tenemos que ser realistas también. No vamos a hacer cosas de hace 40 años atrás. ¿Por qué? Porque ya perdimos nosotros nuestras condiciones naturales. Se pierden los talentos, se pierden. Entonces, el talento hay que trabajarlo, hay que ejercitarlo para que se desarrolle, para que pueda producir fruto. Eso fue lo que hicieron esos dos primeros trabajadores. La primera lectura refuerza esto porque alaba y ensalza a la mujer, dice el libro de los Proverbios, laboriosa, hacendosa, trabajadora, oficiosa, decimos nosotros en nuestra Nicaragua, de su hogar, de su familia, de su casa. A mí cuando leo esa primera lectura, se me viene sin duda alguna la imagen de la mujer nicaragüense, por ejemplo, de nuestras madres, trabajadoras, hacendosas, que le dan vida a nuestras casas, que están responsablemente cuidando del hogar, que son símbolo de orden. Nosotros los hombres somos muy desordenados, los varones, por naturaleza, ¿verdad? Nos quitamos la ropa, la tiramos ahí y ahí lo dejamos todo desordenado, todo tirado. La mamá es la que anda ordenando todo, ¿no? Ordenando la cama, ordenando la ropa, limpiando aquí, sacudiendo allá, poniendo las cositas bien bonitas. Se ve cuando hay una mujer, cuando hay una madre en una casa. Y cuánta falta nos hace cuando se nos van, cuando se nos mueren, cuando ya no están a nuestro lado. Y se ve la diferencia, ¿no? Ya la casa se ve toda desasiada, ya la casa se ve toda sucia, desordenada. Nosotros los hombres no podemos muchas veces, no tenemos esa virtud, lo tiene la mujer. Por eso hermoso es, yo pienso en la mujer, en esa virtud que el Señor le ha dado, de prepararlo todo, y que es un trabajo digno, loable. No es cualquier cosa, ni es el menor de los trabajos. ¿Cuántas veces los varones pensamos que eso no es trabajo? ¿Verdad? Y muchas veces queremos chantajear a las mujeres, diciéndoles, si vos no haces nada, a ver, yo salgo a trabajar, yo trabajo afuera, pero vos ¿qué es lo que haces? Ay hermano, quedémonos nosotros una semana haciendo todo lo que hay que hacer en una casa. Y hagámoslo de verdad y te vas a dar cuenta que ese trabajo, cuidado, es más difícil que el tuyo. Por muy
profesional que seas, cuidado, no lo hacemos como debería de hacerse, porque sí es uno de los trabajos más duros y más delicados que se puede hacer en la vida humana. Por eso destaca la primera lectura el trabajo, la laboriosidad. Y aquí hacemos un paréntesis, ¿verdad? Porque no podemos, como dice la enseñanza de la iglesia, ser indiferentes a las alegrías y a las tristezas de nuestro pueblo. Pues lo sucedido anoche, ¿verdad? En ese concurso que, bueno, yo parecía que estaba en 7 de diciembre, algo así, no sé. Sonaron cohetes, se oían gritos por todos lados. Pues la alegría pues de este éxito, de este triunfo, que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Es una representante de nuestro país y que alcanzó pues el máximo triunfo, ¿no? en este tipo de certámenes. Y eso no se improvisa. No es que llegó allá, ¿verdad? Por su carita cara y por su meneadito, ¿verdad? Y ya póngame la corona. No, hermanos. Eso no se improvisa. Eso supone trabajo. Eso supone disciplina. Supone sacrificio. Supone entrega, preparación, no solamente física, preparación psicológica, mental, preparación intelectual. No sé si ustedes han visto algunos en YouTube, ¿verdad? Que parecen algunas respuestas de algunas otras candidatas, que a manera de burla las ponen a las pobrecitas ahí, ¿verdad? De las barrabasadas que dicen. O sea, y son preciosas, son lindas. No es que no sean bonitas, no es que sean feas, exteriormente hablando. Pero no se prepararon. Solamente se preocuparon por el exterior. Y hoy la primera lectura dice una parte de eso, ¿no? De la belleza exterior, que no es todo en la vida de una mujer o de una persona, es parte de su ser. Y estos concursos nos hacen ver el resultado de una buena preparación, que eso es lo que se tiene que hacer para estar a la altura. Un país como el nuestro, que es un país comparado con muchos países del mundo, insignificante. Yo siempre miro que a nosotros nos ven como hormigas, ¿sí? Nos ven como que somos cero a la izquierda. Y ayer se demostró que cuando se hace una buena preparación, cuando hay un buen trabajo, los resultados salen por sí solos. Independientemente de nuestras condiciones o de lo que nos digan. ¿Cuántas veces nos hacen sentirnos que no servimos para nada? Que somos inútiles. ¿Cuántas veces la famosa discriminación? ¿Y de dónde sos vos? Sos de Nicaragua. ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde está eso? Y es que existe Nicaragua. Y así se burlan muchas veces en muchas partes del mundo los grandes países desarrollados, las grandes potencias. Así se burlan. Pero anoche pues se demostró que lo que decía Rubén Darío, aunque seamos nosotros pequeños, soñamos con una patria grande. Y la hacemos grande cuando tomamos en serio
nuestras responsabilidades y nuestras tareas. Y sí podemos salir adelante, sí podemos cosechar con nuestros talentos, con nuestras virtudes, siempre y cuando las pongamos a trabajar y las pongamos en las manos del Señor. Contemos con el Señor. Hoy el Salmo nos dice esto precisamente. Dichoso, dice, el que teme al Señor. Le irá bien, le irá bien, cosechará triunfos, podrá salir adelante con su trabajo, con su esfuerzo, poniendo sus talentos en la confianza de su Señor, confiando en que Él todo lo puede con la gracia y la fuerza de su Señor. Eso fue lo que le hizo falta al tercer trabajador. El tercer trabajador dice 2 razones por las cuales él no trabajó su talento. Dice, Señor, tuve miedo. Él se justifica en el miedo. ¿Tuve miedo de qué? De que tú eres exigente. No tenía confianza en el Señor, este tercer trabajador. Y tenía una imagen distorsionada de su Señor. No lo conocía a lo mejor. Y cuando no se conoce para quién se trabaja, qué difícil es que podamos rendir. Tenemos que conocer para quién estoy trabajando, a quién le estoy sirviendo. En este caso le estamos sirviendo al Señor. Y sí, el Señor puede ser que nos exija, pero no nos exige más de nuestras capacidades. Ya lo dijo al inicio de la parábola. Pero a pesar de eso, nuestro Señor es bondadoso, es misericordioso, es bueno, exigente, pero bueno. Este hombre no tenía una concepción correcta de su Señor. No tenía confianza en Él. Y por eso dice, tuve miedo. Se escude en eso. Sin embargo, en las palabras del Señor hay otra cosa que Él no lo dice, el tercer trabajador, pero se lo dice el Señor. Un momento, le dice el Señor. Lo que pasó en ti es que eres perezoso, eres holgazán, eres haragán. Eso fue lo que pasó en ti, le dice el Señor. Siervo malo y perezoso. Hermanos, cuando comenzamos la misa y rezamos el yo confieso, hay un tipo de pecado que lo decimos ahí. ¿Cuál es el pecado? Ayúdenme. Palabra, pensamiento, obra y omisión. Es no hacer el bien que tenemos que hacer. ¿Y por qué muchas veces omitimos ese bien? Por el pecado de la pereza. Por el pecado de la pereza. La pereza nos arrastra muchos a la condenación. La pereza, el no tener motivaciones, deseos, el no ponerme. ¿Saben cómo se supera la pereza? Poniéndose a hacer las cosas. Así se supera la pereza. No haga usted como aquellos padres, ¿verdad? Que, ay, mi muchachita, hay que descanse. Parece angelito, qué lindo, cómo duerme. No me lo despierten. Ay, déjenlo. Y pasan dormidos hasta las 12 del día. No, despiértenlo. No le haga el mal hábito de la pereza, que muchas veces ahí comienza en la familia. Ahí comienza. No, chiquito, no, chiquita, no te preocupes, no hagas nada, ¿verdad? Descanse, yo voy a hacer todos los oficios.
y no se le asigna ninguna tarea, ninguna responsabilidad. Le estás aumentando la pereza a tus hijos. Los estás haciendo holgazanes, perezosos, sin sentido de responsabilidad. Les estás haciendo un mal, no un bien. El día de mañana no saben qué hacer. Cuidado, les pasa, nos pasa, como el chile de la recién casada. ¿Se saben ustedes el chile de la recién casada? Se casó, se fue a su luna de miel y le tocaba cocinarle a su marido. Y entonces, ¿verdad? Ahí están la comida. Lo primero que hace, yo creo que esta era nicaragüense, esta recién casada, ¿sí? Porque lo primero que iba a hacer era el arroz, ¿verdad? Es lo primero, el arroz. Y entonces, mire el arroz, la paila llena de arroz, el aceite, y no haya que hacer. La famosa recién casada. Inmediatamente agarra el celular. Mamá, sí, hija. Mire, mamá, fíjese que tengo un problema, tengo una duda. Ajá, hija, ¿está bien? Sí, mamá, sí, todo está bien, todo. Linda la luna de miel. Pero tengo que cocinar. Ajá, hija. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Mamá, sáqueme de una duda. ¿Con qué jabón se lava el arroz? ¿Ah? Sáqueme de una duda. ¿Con qué jabón se lava el arroz para cocinarlo? La muchacha no había hecho ni un solo arroz en toda su vida. No sabía cocinar ni un pinche arroz. Hasta esa hora preguntándole a la mamá, ¿con qué jabón? Vale más que se le ocurrió preguntar. Si no, pobrecito el estómago del marido. Si ella hubiera resuelto en el momento. Imagínense ustedes lavarlo con detergente, con jabón de baño, con jabón de ropa, ni quiera Dios. Hasta esa hora, por no hacer nada, por no prepararse, por no trabajar en las cosas básicas de la vida. Mano, todos nosotros tenemos que saber las cosas básicas de la vida, tenemos que ponernos ahí. No fomentemos la pereza, por favor, desterremos la pereza. Todos tenemos que tener tareas y responsabilidades en nuestra casa, en nuestro hogar. Así también se ataca la pereza. ¿Saben cómo? Haciendo una agenda de lo que vas a hacer en el día. Porque ¿saben cuándo es que caemos en pereza? Cuando no nos ponemos a hacer nada. Cuando tenemos más tiempo para el ocio que para el trabajo. Haga una agenda. No desperdice su tiempo. No le eche leña al fuego de la pereza. No deje tiempo ahí de balde. Póngase a hacer algo. Porque hay muchas cosas que hacer. Y si no tiene cosas que hacer, aprenda algo en su vida, algo nuevo. Aprenda algo. Porque no lo sabemos, no lo sabe. O es que te lo sabes todo en la vida. No. Aprenda algo nuevo. Póngase. A ver. Y ahí se van descubriendo los talentos también. Ahí se van descubriendo las cualidades. Porque tenemos muchas cualidades, no solo una, muchas. Pero lo que pasa es que la pereza nos entume. La pereza es el hoyo donde el hombre metió el talento, lo metió en su pereza y ahí lo enterró. Así pasa con el que se deja llevar por la pereza. Está enterrando en el hoyo de la pereza sus dones, sus talentos. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que nos dé la gracia
el ánimo, la fuerza, y sí las da siempre el Señor. Que podamos nosotros trabajar nuestros talentos, que lo pongamos al servicio y a la gloria de Dios, de nuestro Señor, y al servicio y al bien y la salvación de nuestro prójimo. Por eso el Papa hoy en esta jornada mundial por los pobres, él decía, cuántos talentos de tanta gente pudiente, rica, que pueden hacer tanto bien a tantos sectores de este planeta Tierra, de hombres y mujeres y hasta de pueblos enteros que están sumergidos en la pobreza, y la pobreza extrema, donde se muere de hambre y de sed. Y todo eso, pues, no se ocupa para el bien de esa humanidad. No hay peor pobreza que la mental. No hay peor pobreza que la de mente. No seamos pobres, no lo somos. Tenemos riquezas, virtudes y dones. Descúbrelos y dile al Señor, aquí están, Señor, los dones que te los dio Dios. Ponlos al servicio del Señor y ponlos al servicio de tus hermanos. Así el Señor, cuando regrese, nos dirá eso que le dijo a los dos primeros. Entren, servidores buenos y fieles, a tomar parte, a gozar de la gloria de su Señor. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.